Kimberly Mota parecía tenerlo todo, una reina de belleza en ascenso con aspiraciones de convertirse en Miss Brazil y un futuro brillante en odontología. Para la gente de su pueblo natal, Manicoré, ella era un símbolo de gracia y éxito. Sin embargo, una fatídica noche, su prometedora vida tomó un giro trágico. Sin saberlo, caminó hacia una trampa de la que nunca escaparía. ¿Qué llevó a este devastador desenlace? Descubramos la historia de hoy. Manicoré es un municipio en el estado de Amazonas, Brasil, que abarca una ciudad del mismo nombre, varias localidades y 7 aldeas indígenas. La población de la ciudad es de poco más de 20.000 habitantes, situada a orillas del río Madeira, un lugar pintoresco con un clima tropical cálido. En esta pequeña ciudad brasileña, Kimberly Karen Mota de Oliveira nació el 26 de febrero de 1998. La niña era conocida desde su nacimiento por su dulce rostro y su comportamiento tranquilo. Era muy cercana a su madre, Naila, siendo la única niña en una familia con 2 hermanos menores. Desde pequeña, Kimberly reconoció que sus padres y la naturaleza le habían otorgado una belleza increíble, ya que incluso hombres adultos se quedaban mirando a la joven escolar, notable por sus claros ojos oscuros, labios sensuales y radiante sonrisa. Desde temprana edad, Kimberly se preparó para convertirse en modelo. Era una estudiante diligente, se comportaba de manera natural frente a la cámara, participaba en varios concursos, trabajaba en pequeñas campañas publicitarias en su ciudad y hacía todo lo posible por darse a conocer. Kimberly no solo mostraba lo que la naturaleza le había otorgado tan generosamente, trabajaba incansablemente en su figura, pasando varias horas a la semana en gimnasios, cuidando sus modales y practicando un habla adecuada. En resumen, se esforzaba por hacer todo lo necesario para alcanzar su objetivo. Para hacerse notar, Kimberly participó en concursos de belleza y ganó varios títulos, convirtiéndose en Miss Mannequin 2019 y finalista de Miss Amazonas al año siguiente. Planeaba competir nuevamente en el evento estatal, creyendo que la victoria allana el camino hacia otro de sus sueños. Participar en el certamen de Miss Brazil y obtener un nuevo título puede parecer simple a primera vista. En realidad, ser reina de belleza es tan exigente como cualquier otro trabajo. Para lograr resultados, la belleza por sí sola no es suficiente. Sin patrocinadores adinerados, una chica debe poseer inteligencia, monitorear constantemente su dieta para evitar que los kilos de más se asienten en su cintura y mantener su reputación. Esto significa evitar cualquier escándalo, ser cuidadosa con su forma de hablar y, en general, comportarse de una manera que sirva de ejemplo a los demás. Quienes conocían a Kimberly siempre hablaban de ella en términos positivos. Era dulce, educada, amable en la comunicación y nunca presumía de su apariencia. Kimberly estaba dedicada a sus objetivos, aunque consumían mucho tiempo. Quizás su deseo de ganar un certamen de belleza surgió después de enterarse de que su madre, Naila, había sido Miss Mannequin en su juventud. Compartían un amor por todo lo glamoroso y brillante, y Naila le ofrecía a su hija todo tipo de apoyo y consejos. A Kimberly le encantaba nadar, correr y hacer ejercicio para mantenerse en excelente forma. Muchas de sus actividades deportivas se transmitían en tiempo real, ya que la aspirante a modelo amaba compartir su vida en las redes sociales. Mostraba y hablaba sobre lo que sucedía tras bambalinas en los certámenes de belleza. Kimberly siempre lucía tan feliz que contagiaba a sus seguidores con su positividad. La joven tenía grandes sueños y esperaba que un día su foto adornara las portadas de revistas populares, que la gente comenzara a reconocerla y que su nombre se hiciera conocido en todo Brasil. Con el tiempo, efectivamente comenzaron a hablar de ella. Su foto apareció en los medios no solo en Brasil, sino en todo el mundo. Desafortunadamente, fue por una razón completamente diferente, y ella ya no podría conocerlo, ya que la vida de Kimberly Karen Mota de Oliveira terminó en un instante. En 2019, Kimberly tuvo que dejar su pueblo natal de Manique, donde quedaron su familia y amigos. Se trasladó a otra ciudad brasileña llamada Manaus para estudiar en la universidad. Manaus estaba situada a 206 millas de Manique y era la ciudad más grande cercana a la capital del estado de Amazonas, con más de 2 millones de residentes.
Por aterrador que fuera para Kimberly dejar su tranquila tierra natal, familia y amigos, se dio cuenta de que una ciudad más grande le ofrecería muchas más oportunidades para cumplir sus aspiraciones. La joven planeaba estudiar odontología y estaba preparada para hacer sacrificios para construir su propio futuro. Sí, soñaba con convertirse en Miss Brasil, pero junto a esta aspiración, quería establecer una carrera en el sector de la salud, entendiendo que la belleza no es eterna y que la educación es esencial para seguir siendo popular. El tío de Kimberly, Henry, hermano de su madre, vivía en Manaus cerca de la universidad, así que decidió quedarse con él. Siempre había tenido buena comunicación con Henry y se sentía muy cómoda a su alrededor. La mudanza, las clases universitarias y los nuevos amigos hacían que Kimberly se sintiera emocionada, sentía que su vida estaba alcanzando un nuevo nivel. Fue durante este tiempo que Kimberly conoció a Rafael Fernández Rodríguez, de 31 años. Una noche, después de clases, la estudiante estaba relajándose con sus amigos en una discoteca cuando un chico atractivo se acercó a ella. Rafael, originario del municipio de São Bernardo do Campo en el estado brasileño de Sao Paulo, era el único hijo de Fátima y Nilton Rodríguez. Se había mudado a Manaus en 2017, buscando un cambio de escenario después de pasar por un divorcio. Además, el joven había conseguido un nuevo trabajo que le proporcionaba un buen ingreso estable como abogado de disputas laborales en el tribunal local. Rentaba un apartamento en un complejo residencial en el centro de Manaus. Rafael era casi 10 años mayor que Kimberly y, de hecho, ya sabía bastante sobre ella, ya que la había seguido en las redes sociales durante algún tiempo. Kimberly era bastante abierta en su página, hablando sobre certámenes de belleza, su familia, sus entrenamientos y todo lo que le parecía interesante. Su número de seguidores crecía constantemente y algunos sentían que conocían a Kimberly desde hacía años. Rafael se topó con la cuenta de redes sociales de Kimberly Karen Mota de Oliveira y sabía casi todo sobre ella, mientras que ella no sabía absolutamente nada sobre su nuevo conocido. Cuando Kimberly estaba relajándose con amigos en la discoteca esa noche, Rafael la reconoció de inmediato. Se acercó para presentarse y le ofreció invitarla a algo, pero la chica rechazó educadamente, argumentando que no estaba sola y que no necesitaba nada. Esencialmente, rechazó al joven, pero lo hizo de manera muy cortés. Rafael no le confesó a Kimberly que ya sabía quién era y que la seguía en las redes sociales, se comportó como si la estuviera viendo por primera vez. La chica olvidó instantáneamente al hombre. Kimberly estaba acostumbrada a que las personas se acercaran constantemente a ella para conocerla, así que se sorprendió por la persistencia de Rafael. Él no aceptaba un no como respuesta. Unos días después de conocerse en el club, comenzó a inundar sus redes sociales con me gusta en sus fotos y a enviar numerosos mensajes personales solicitando una reunión. Eventualmente, Rafael logró obtener el número de teléfono de Kimberly y comenzó a enviarle mensajes por WhatsApp. La lluvia de mensajes continuó hasta que ella finalmente respondió. Los dos comenzaron a comunicarse por mensajes, y pronto decidieron reunirse y conocerse en persona. Su comunicación amistosa continuó hasta marzo de 2020, cuando se declararon oficialmente como pareja. A partir de ese momento, la vida de Kimberly cambió drásticamente. Como suele ocurrir, todo parecía estar bien desde el exterior, pero en los primeros meses de su relación, la chica confió a sus amigos que Rafael resultó ser bastante diferente de lo que ella había imaginado inicialmente. Una vez que se convirtieron en pareja oficial, Kimberly discernió su verdadera naturaleza. Rafael era muy celoso y extremadamente tóxico. A menudo mostraba rasgos posesivos, el hombre revisaba su teléfono, miraba sus aplicaciones de fotos y escrutaba sus contactos, haciendo todo lo posible por privar a Kimberly de su espacio personal. Constantemente desaprobaba a quienes hablaba, qué fotos tomaba y quién le escribía en las redes sociales. Aunque apenas estaban comenzando a salir, él mantenía todas sus comunicaciones bajo control total. Lo más extraño fue que ella no le daba ninguna razón para su comportamiento, sin embargo, Rafael seguía actuando de manera agresiva. La situación escaló hasta el punto en que le prohibió tener amigos masculinos y publicar ciertas cosas en las redes sociales. Cada vez que se encontraban, interrogaba a Kimberly sobre dónde había estado,
qué había hecho y con quién había hablado. Rafael quería controlar cada aspecto de su vida. En ese momento, solo llevaban 2 meses de novios, y Kimberly confió a sus amigos que no podía soportarlo mucho más. Consideraba el comportamiento de Rafael hacia ella completamente insano y ya no quería desperdiciar su vida interactuando con una persona tóxica. La joven decidió romper con él y estaba esperando el momento adecuado para decírselo a su novio. En ese momento, Kimberly tenía solo 22 años y se sentía asfixiada por su control total. Estaba asombrada de cómo había podido caer en sus palabras sin notar las señales de advertencia en su comportamiento. Kimberly estaba realmente cansada de este romance. Un futuro brillante la esperaba, una carrera en odontología, victorias en concursos de belleza, trabajo como modelo y mucho más. No quería que un hombre arruinara sus planes ni socavara su autoconfianza. No deseaba que su mundo se limitara a una sola persona. La pareja discutía constantemente y Rafael siempre intentaba hacer las paces con regalos, flores y cenas en restaurantes caros. Sin embargo, estos gestos eran solo soluciones temporales a sus problemas. En el fondo, Kimberly sabía que su relación no tenía futuro, ninguna cantidad de cenas o regalos podía salvarla. El domingo, 10 de mayo se celebraba el Día de las Madres en Brasil. Kimberly se sentía un poco molesta esa mañana porque sus estudios la habían obligado a quedarse en Manaus en lugar de regresar a casa para felicitar a su madre en el día festivo. Realmente quería pasar este hermoso día con la persona más cercana a ella. Como no tenía esa oportunidad, Kimberly publicó una foto de ella con su madre en las redes sociales, junto con un mensaje conmovedor: no hay amor como el nuestro. Ninguna palabra puede expresar la admiración que siento por ti. Gracias por siempre estar ahí para mí. Te quiero y te extraño mucho. Este dulce mensaje destacaba la entrañable relación entre madre e hija. Después de publicar el post, Kimberly continuó su mañana saliendo a correr con su tío Henry y su amigo. Más tarde, su novio Rafael se unió a ellos. El grupo de entusiastas de la salud se dirigió hacia el parque más cercano. Todo parecía bien entre Kimberly y Rafael, no estaban discutiendo y ambos parecían estar de buen humor. Después de la carrera matutina, Kimberly le dijo a su tío que planeaba pasar el día con una de sus amigas y que más tarde le avisaría a qué hora volvería a casa. Sin embargo, alrededor de las 10:30 de la noche, Kimberly envió un mensaje a su tío pidiéndole que dejara la puerta de enfrente sin trancar porque había olvidado sus llaves. La joven todavía tenía planes para la noche, había estado preparándose todo el día para conversaciones serias con su novio y no quería molestar a Henry innecesariamente. Henry leyó el mensaje de su sobrina y hizo lo que ella pidió antes de irse a la cama. A la mañana siguiente, se dio cuenta de que Kimberly no había llegado a casa. Esto era muy inusual para él, ya que la joven siempre cumplía lo que decía, y esta vez había indicado claramente que no tenía intención de quedarse con su amiga. Henry tuvo de inmediato un muy mal presentimiento. Kimberly, sabiendo cuánto se preocupaban sus seres queridos por ella, siempre mantenía informados a su madre y a su tío sobre su paradero. Pero ahora, Henry no tenía idea de dónde estaba ni qué había pasado. Intentó llamar a su sobrina varias veces, pero no hubo respuesta. También marcó el número de Rafael, pero una vez más, nadie contestó. Además, la amiga de Kimberly se puso en contacto con él, expresando su preocupación porque tampoco podía comunicarse con ella y no sabía dónde había desaparecido. Habían acordado que Kimberly la llamaría para contarle cómo había ido la conversación con Rafael. Preocupado, Henry se subió a su auto y condujo directamente al apartamento de Rafael para averiguar por qué ambos estaban ignorando las llamadas. Pero allí tampoco había nadie. El tío llamó a la puerta e intentó llamar de nuevo, pero todo fue en vano. En ese momento, Henry decidió que algo malo había sucedido con ambos y fue directamente del apartamento del novio de su sobrina a la comisaría para denunciar su desaparición. Pero la policía no fue de ninguna ayuda. Kimberly tenía 22 años y Rafael 31. En la estación, pensaron que ambos eran lo suficientemente adultos y no había razón para dar la alarma. Tal vez la pareja había decidido hacer una escapada improvisada a algún lugar apartado y no quería ser molestada. En cualquier caso,
eran adultos y tenían derecho a hacer lo que quisieran. Sin embargo, Henry sabía que Kimberly nunca preocuparía a su familia yéndose sin decir una palabra. El hombre llamó a su hermana e informó sobre la situación. Nyla, la madre de Kimberly, estaba luchando contra el cáncer en ese momento y su estado ya era precario. Preocuparse por su querida hija lo hacía aún peor. No obstante, la mujer recuperó la compostura y no pensó en lo peor. Otros familiares apoyaron las preocupaciones de Henry y dado que la policía se negaba a tomar medidas, decidieron actuar por su cuenta. La familia comenzó a compartir fotos de Kimberly y Rafael en todas las plataformas de redes sociales, pidiendo a la gente que informara sobre cualquier avistamiento de la joven pareja. Esperaban que los seguidores pudieran haberlos visto accidentalmente en algún lugar, aunque temían que ambos pudieran estar en peligro. Aún así, esperaban encontrarlos sanos y salvos. Desafortunadamente, esto no sucedió. Después de un tiempo, las autoridades finalmente decidieron tomar medidas y el 12 de mayo, alrededor de las 4 de la mañana, se encontró un cuerpo. La policía irrumpió en el apartamento de Rafael Fernández Rodríguez. En busca de cualquier pista que pudiera indicar a dónde habían ido los amantes, los oficiales entraron en el dormitorio principal y descubrieron el cuerpo de Kimberly. Ella yacía en un charco de sangre en el suelo, cubierta con una sábana. Se encontraron varias heridas de apuñalamiento en su cuerpo, una en el pecho y 2 en la zona del cuello. Los datos preliminares sugerían que la chica llevaba muerta unas 4 horas. Era una escena horrible, con rastros de sangre que recorrían todas las habitaciones. Mientras los detectives inspeccionaban el apartamento alquilado, encontraron el arma del crimen, un cuchillo de cocina largo que yacía en el balcón, el cual tenía huellas dactilares ensangrentadas. El cuchillo fue enviado inmediatamente al laboratorio para su análisis. Los oficiales también notaron que el apartamento estaba muy frío porque alguien había dejado encendido el aire acondicionado. Esto probablemente se hizo para ralentizar la descomposición del cuerpo y enmascarar el olor emergente. Aunque la policía encontró a Kimberly en el apartamento de Rafael, él no estaba por ninguna parte. Inicialmente considerado como desaparecido, pronto se convirtió en el principal sospechoso. Después de que el cuchillo fue enviado al laboratorio forense, quedó claro que las huellas dactilares en el arma del crimen pertenecían nada menos que a Rafael Fernández Rodríguez, el novio de la chica fallecida. Su fotografía fue publicada de inmediato en todas las plataformas de redes sociales y la policía instó al público a informar sobre su paradero, ya que se le consideraba peligroso. Después de la autopsia, el cuerpo de Kimberly fue transportado en un pequeño avión a su pueblo natal de Manique. Fue enterrada el 13 de mayo de 2020, con aproximadamente 200 personas asistiendo para despedirse de la joven belleza. Muchos expresaron sus condolencias a sus familiares. Este día fue difícil para todos, ya que despedirse de alguien que tenía toda una vida por delante y innumerables oportunidades para lograr algo es desgarrador. En su pueblo natal, muchos conocían a Kimberly por sus victorias en certámenes de belleza. También había un festival tradicional de sandía donde siempre había participado y promovido el evento del pueblo. Hasta cierto punto, ella era el orgullo de su ciudad, y ahora permanecería para siempre en los corazones de los residentes como una reina de belleza. Al mismo tiempo, sus seguidores en las redes sociales lamentaron su muerte sin sentido y prematura. Nadie podía entender quién podría levantar la mano contra la dulce y sonriente Kimberly. Las fuerzas del orden sabían que necesitaban actuar rápidamente para encontrar a Rafael antes de que tuviera la oportunidad de huir a otro país. Los amigos de Kimberly le dijeron a la policía que ella había estado contemplando terminar su relación con Rafael, por lo que tal vez esa noche intentó romper con él. Esto pudo haberlo llevado a cometer un acto terrible. Es amargo darse cuenta de que los sueños de la belleza se cortaron de un instante a otro por un hombre que decidió que si no podía tenerla, nadie lo haría. Al día siguiente, el 13 de mayo, los oficiales de patrulla descubrieron el auto de Rafael en Caracaray, a unas 370 millas de Manaus. Según los datos de las cámaras de carretera, había estado conduciendo a tal velocidad que perdió el control y chocó al tomar una curva cerrada. El vehículo salió volando de la carretera y se volcó. Dado el estado del Audi blanco, que estaba severamente dañado,
el conductor no se encontraba por ningún lado. O bien había dejado el lugar del accidente a pie o había sido recogido por un vehículo que pasaba. Se desconoce si Rafael resultó herido en el accidente, pero su auto era un desastre. La policía de tráfico determinó que, tras el choque, había sido recogido por otro conductor y llevado al asentamiento más cercano. Allí, Rafael llamó a un taxi, fue al banco y retiró algo de dinero en efectivo. Luego se dirigió a Boa Vista, una ciudad cerca de la frontera venezolana. Los detectives creen que planeaba huir de Brasil y esconderse en Venezuela. Las autoridades se dirigieron inmediatamente a la frontera, donde hablaron con funcionarios y confirmaron sus sospechas. Rafael efectivamente intentó cruzar. Afortunadamente, se le negó la entrada. Su intento fallido fue registrado gracias a un puesto de control médico establecido debido a la pandemia. Al darse cuenta de que su plan se había desmoronado, desapareció en el bosque más cercano. Ahora, la policía centró su búsqueda en la zona boscosa. Mientras tanto, el 14 de mayo, se descubrió una grabación de vigilancia de la noche de la desaparición de Kimberly. Las grabaciones muestran claramente a Rafael recogiendo a Kimberly en su Audi blanco frente a la casa de su amiga, donde ella había pasado todo el día. Otro video los captura acercándose juntos al apartamento de Rafael alrededor de las 11 de la noche. Antes de eso, fueron vistos en el ascensor, y todo parecía normal. La joven pareja no estaba discutiendo ni resolviendo su relación. Subieron tranquilamente al piso correcto y entraron en su apartamento. Luego, alrededor de las 1 de la mañana, Rafael salió del complejo residencial completamente solo. Parecía tranquilo y sereno, sin mostrar signos de que acababa de cometer un crimen serio, ni preocupación, ni culpa, ni miedo. Su rostro no reflejaba absolutamente nada. Desde afuera, parecía que el tipo acababa de salir de su propio apartamento en medio de la noche y simplemente estaba haciendo sus cosas, excepto que Kimberly nunca pudo salir de su apartamento después de su conversación sobre la ruptura. Mientras tanto, un grupo de búsqueda cerca de la frontera venezolana recibió información sobre el supuesto escondite de Rafael. Encontraron a un hombre oculto en un refugio improvisado en el bosque. Parecía como si tuviera la intención de residir allí hasta que la investigación cesara. Antes de que las fuerzas del orden pudieran apresarlo, 6 individuos a los que Rafael había contratado como seguridad privada los atacaron. Eran personas aleatorias a las que había pagado una suma considerable para protegerlo de agresiones. Los guardias tomaron su trabajo de seguridad muy en serio y, armados con machetes, casi atacan a las autoridades. El resultado permaneció incierto hasta que la policía explicó la gravedad de la situación a los guardias. Les revelaron que Rafael era sospechoso de haber asesinado brutalmente a su novia y que al obstaculizar su arresto, estos individuos se estaban convirtiendo en cómplices. Naturalmente, nadie quería arriesgar su seguridad por un extraño, especialmente por un criminal. Ni siquiera se habían dado cuenta de que el hombre que les había pagado bien estaba evadiendo a la policía. Los guardias inmediatamente se rindieron y Rafael Fernández Rodríguez fue arrestado y puesto bajo custodia. También resultó que 2 de sus hombres contratados, residentes locales de 17 y 24 años, le habían ayudado a esconderse en el bosque, por lo que fueron arrestados por ayudar en su ocultamiento. Después de su arresto, Rafael pareció transformarse, toda su compostura desapareció. Confesó el horrendo crimen y le contó a la policía todo lo que sucedió la noche en que Kimberly dejó de responder a las llamadas. Esto es lo que reveló a los detectives. Tarde en la noche, Rafael recogió a Kimberly de la casa de su amiga y ambos se dirigieron a su apartamento. Allí, la pareja se estaba divirtiendo, todo iba genial. En algún momento, Kimberly decidió ducharse y Rafael aprovechó su ausencia para revisar su teléfono, que ella había dejado en el dormitorio. El joven quería ver con quién había estado comunicándose en su ausencia. Con gestos familiares, comenzó a abrir aplicaciones y a revisar mensajes, notificaciones y contactos. Luego, se encontró con algo que literalmente lo desató. Rafael afirmó que descubrió mensajes de hombres y se enojó mucho porque no quería que su novia tuviera amigos masculinos. Rafael decidió confrontar a Kimberly, pero antes de hacerlo, fue a la cocina, agarró el cuchillo de cocina más grande y lo escondió detrás de su espalda.
Cuando la chica salió de la ducha y se acostó en la cama junto a él, comenzó a interrogarla sobre lo que había visto en su teléfono. Según Rafael, Kimberly le mintió a la cara, afirmando que no tenía relaciones con ninguno de esos hombres y que eran solo mensajes que ignoraba y a los que no prestaba atención. Debido a esta mentira, Rafael explotó. Sacó el cuchillo y comenzó a apuñalar a Kimberly, que yacía de espaldas. Le clavó el cuchillo en el cuello y en el pecho varias veces, y ella murió a causa de estas heridas. Es imposible imaginar lo que sintió la pobre chica en ese momento. Un segundo antes, había estado relajándose en la cama junto a su novio, y luego él sacó un cuchillo de detrás de su espalda y llevó a cabo un ataque brutal, acusándola de algo que no había hecho. Kimberly debió haberse quedado en shock y ni siquiera tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo cuando su alma abandonó su cuerpo. Al mismo tiempo, Rafael afirmaba que amaba mucho a Kimberly. ¿Cómo, entonces, podía levantar la mano contra su novia por unos mensajes? ¿Cómo podía hacerle algo tan terrible y luego simplemente dejar su cuerpo bajo una sábana y marcharse? El juicio de Rafael fue pospuesto debido a la pandemia. La defensa alegó que su cliente tenía un trastorno mental que lo hacía incapaz de ser juzgado. Estas afirmaciones llevaron a que Rafael se sometiera a varias evaluaciones y finalmente se determinó que era competente para enfrentar las consecuencias legales de sus acciones. El 27 de octubre de 2021 comenzaron los procedimientos judiciales. La fiscalía llamó a varios testigos y presentó pruebas de ADN y grabaciones de cámaras de vigilancia. El fiscal detalló la supuesta secuencia de acciones de Rafael esa noche. Después de matar a Kimberly, intentó mover su cuerpo y deshacerse de él, o al menos ocultarlo, pero entró en pánico al darse cuenta de que había sangre por todas partes. El cuerpo sin vida resultó ser demasiado pesado para ser retirado discretamente del apartamento, lo cual era imposible. Rafael no podía pensar con claridad en ese momento, así que llamó a su padre, Milton Rodríguez, de 60 años, y le confesó todo lo que acababa de hacer. Su padre escuchó en silencio el horrendo monólogo de su hijo y le aconsejó que llamara urgentemente a la policía o que se entregara de inmediato en la comisaría. Pero el joven le dijo a su padre que no podía entregarse. En su lugar, decidió huir a España. Al salir del apartamento, dejó el aire acondicionado funcionando para enmascarar las huellas del crimen. Luego se subió a su auto Audi blanco y se dirigió hacia la frontera venezolana para hacer su camino hacia España desde allí. En el camino, desechó el teléfono móvil de Kimberly en un área boscosa, esperando que esto despistara a la policía si intentaban rastrear el dispositivo. Debido a su angustia, Rafael no notó un giro a tiempo, lo que hizo que el vehículo se saliera de la carretera. Sorprendentemente, salió apenas herido, escapando con solo un par de moretones y rasguños. Luego hizo autostop hasta el pueblo más cercano y tomó un taxi para retirar algo de efectivo en el banco. Después, se dirigió a Boa Vista. Cuando le negaron la entrada a Venezuela, se escondió en un refugio improvisado en el bosque. Tras contratar a los servicios de seguridad, Rafael afirmó que hizo todo esto en un momento de ira, no por celos, sino porque Kimberly le había mentido a la cara. Solo aquellos cercanos a la chica podrían adivinar lo que realmente sucedió esa noche. Probablemente ella sugirió terminar su relación y Rafael decidió que si no podía tenerla, nadie lo haría. El 28 de octubre de 2021, Rafael fue sentenciado a solo 14 años de prisión. ¿Es realmente la vida de una joven y bella mujer solo digna de unos pocos años tras las rejas? El día en que se anunció el veredicto, la madre de Kimberly falleció de leucemia. A lo largo del juicio, su condición había empeorado constantemente. La mujer había estado luchando contra el cáncer durante mucho tiempo, encontrando la fuerza para pelear contra la enfermedad hasta que se hiciera justicia por su hija. Pero tan pronto como se leyó la sentencia, su cuerpo simplemente se rindió y en pocas horas, murió. Afligida y agotada por la enfermedad, la mujer asistió a todos los procedimientos judiciales a través de videoconferencia desde el hospital. Cuando terminó el juicio, parecía apresurarse a dejar esta tierra para reunirse con su amada hija. Pero estas no son las únicas muertes de las que es responsable Rafael Fernández Rodríguez. Su padre,
Milton Rodríguez, de 60 años, también murió al saltar frente a un tren el día en que arrestaron a su hijo. Nunca se recuperó después de esa llamada telefónica. La madre de Rafael, Fátima, expresó su opinión sobre el asunto, afirmando que no fue más que un accidente. Su esposo había estado sufriendo de hipertensión y estaba muy ansioso por el arresto de su hijo ese día. Estaba en la plataforma del tren cuando comenzó a sentirse mal y supuestamente cayó accidentalmente a las vías frente a un tren que pasaba. Sin embargo, muchos creen que Milton murió porque no pudo afrontar la situación de que su hijo era un asesino. Los dos hermanos menores de Kimberly tuvieron que soportar las muertes de dos de sus familiares más cercanos. Primero, perdieron a su hermana mayor, y luego su madre falleció. Antes de que pudieran recuperarse de una tragedia, enfrentaron otra igualmente terrible. Rafael destruyó tantas vidas en un instante. Pero su madre declaró en su defensa que no condenaría a su hijo, otros ya lo habían hecho sin su ayuda. Él ya había comenzado a pagar por el error que cometió. No fumaba ni usaba sustancias prohibidas, pero tenía un amor irresistible y consumista por Kimberly que lo cegó. Estas son las palabras de su madre. Pero no importa cuán fuerte pudiera haber sido el amor, de ninguna manera justificaba lo que hizo. Fátima aseguró además que su hijo era un chico tranquilo y equilibrado que le caía bien a todo el mundo. Ella había sido testigo de sus relaciones pasadas y afirmaba que nunca había mostrado celos ni había intentado controlar a nadie, y mucho menos levantar la mano contra un ser querido. Todas sus afirmaciones fueron refutadas por la expareja de Rafael, quien testificó en el tribunal. Ella declaró que su relación terminó debido a los celos y los rasgos posesivos de Rafael. Al parecer, la madre no conocía a su hijo tan bien como pensaba. Este proceso afectó la salud de Fátima. En 2019, fue diagnosticada con cáncer de mama y se quedó completamente sola, sin el apoyo de su esposo e hijo, luchando por sobrellevarlo. Según la opinión de la mayoría, Rafael salió demasiado ligero por su crimen. 14 años en prisión no son mucho tiempo por quitarle la vida a alguien. Sin embargo, en 2023, su sentencia se redujo efectivamente en otros 8 meses. La defensa de Rafael presentó una apelación citando un error en la entrada del veredicto y el juez la aceptó, reduciendo la condena en 8 meses. Esto enfureció a muchas personas, haciéndole sentir que el caso de Kimberly Karen Moro Oliveira no fue tomado en serio. Por alguna razón, el tribunal consideró que Rafael actuó por emociones y no pudo controlarse en ese momento. Lamentablemente, la hermosa chica no pudo prever las consecuencias que la esperaban tras romper con su novio, quien, en lugar de dejarlo ir, decidió ajustar cuentas. En lugar de la libertad esperada, Kimberly lo perdió todo de una vez, incluso su propia vida. La belleza externa ayuda a atraer a las personas, pero la belleza interna las mantiene. Kimberly era hermosa por dentro y por fuera, y es una pena que esta belleza fuera la causa de su muerte. El caso de Kimberly Karen Mota de Oliveira ha dejado muchas preguntas profundas y emociones sobre el amor, los celos y la violencia. ¿Qué opinas de la sentencia de 14 años de Rafael Rodríguez? ¿Es justicia por una vida que se perdió demasiado pronto? ¿Qué podría llevar a alguien que ama tanto a otra persona a cometer un acto tan atroz? Comparte tus pensamientos sobre cómo la sociedad y la ley deberían manejar casos como este. Esta no es solo una historia sobre un crimen, sino también un recordatorio de la importancia del amor y la compasión en cada uno de nosotros. Bien, dejando este caso de lado, vayamos ahora al caso número 2. El 18 de agosto de 2000, en Nueva Gales del Sur, Australia, un hombre de 48 años dormía pacíficamente en su cama como si fuera cualquier otra noche. Pero esta no sería una noche cualquiera. Un intruso se deslizó por la ventana de su dormitorio con un único propósito: asesinar. East Albury, Nueva Gales del Sur, Australia, es un pequeño pueblo rural, casi en medio de la nada, con una población de alrededor de 65,000 personas. Es una comunidad relativamente unida donde todos conocen a los demás. Este pequeño pueblo era el hogar de la familia Van Cravo, incluyendo a Belinda, quien tenía 20 años en el momento del asesinato de su padre, y su hermano, Mark Dollara.
Tampoco debemos olvidar al mejor amigo de Valera, Keith Schreiber, ya que todos estos individuos desempeñarán papeles vitales en este caso. El hermano y la hermana habían sido criados por su padre en Wollongong, al sur de Sídney, después de que su madre los abandonara cuando Belinda y Valera tenían solo 2 y 3 años, respectivamente. Los niños no tuvieron una buena crianza con su padre. Jack Van Crabble era un hombre agresivo, abusivo con sus hijos, y rara vez actuaba como un padre a lo largo de su infancia. Esto dejó a la pareja con un creciente resentimiento y odio hacia él desde una edad temprana, que solo se intensificó a medida que maduraban. Belinda relató que su padre la abusaba diariamente y que temía por su vida, convencida de que eventualmente la mataría. Vivía en un terror constante, convencida de que él acabaría con su vida. Según ella, Jack era un hombre que parecía derivar placer de sus acciones y sentía que su abuso nunca cesaría para ningún niño. Su crianza moldea quiénes son, quiénes serán y cómo vivirán sus vidas a medida que crecen. La importancia de una buena crianza quizás nunca se haya demostrado con más claridad que en este caso. Este caso no se define por un solo crimen, sino por una serie de delitos que tejen colectivamente una escalofriante narrativa de malevolencia. El primero de ellos, al menos el primero que se conoce, tuvo lugar el 12 de junio de 1998, en Wollongong. David O'Han, un hombre de 63 años que había sido comerciante en la zona, no se presentó a trabajar un día. Su familia decidió ir a su casa en Albion Park para verificar su estado. Lo que presenciaron los perseguiría en sus recuerdos por el resto de sus vidas. El cuerpo del señor David había sido tendido, con las extremidades extendidas por el suelo de la sala. Su cabeza había sido completamente separada de su cuerpo, sus manos cortadas, y estas habían sido utilizadas como plantillas para dibujar alrededor en las paredes. Todos sus órganos internos habían sido removidos. Por decirlo menos, este no fue un asesinato ordinario, y la policía lo sabía. Sus manos habían sido colocadas sobre los brazos de la silla, como si hubiera una persona invisible sentada allí durante el desmembramiento. Todas sus entrañas habían sido colocadas en una bandeja de plata y dispuestas junto al cadáver. El Inspector Detective Peter Wells dijo: «Era una escena que nunca había visto en todos mis años en la fuerza policial». El cuerpo había sido tan desfigurado que fue imposible para el patólogo determinar la causa exacta de la muerte. Se supuso que una licorera rota encontrada cerca del cuerpo fue utilizada para matar al señor David, pero dado el sufrimiento que debió haber sufrido, nadie sabrá nunca realmente qué fue lo que finalmente sacó a este hombre de su miseria. Su cabeza fue encontrada más tarde en un fregadero de la cocina y había sido utilizada como plantilla, así como apoyada contra las paredes de la sala de estar, donde se había dibujado un pentagrama y un crucifijo invertido. Los cortes alrededor de sus muñecas, cuello y pecho habían sido hechos con mucha precisión. La policía creyó inmediatamente que se trataba de algún tipo de asesinato ritual, algo que podría asociarse con un culto satánico. Pero este no fue el único asesinato que tuvo lugar en la misma zona y aproximadamente al mismo tiempo. Tan solo 2 semanas después, el 26 de junio, se descubrió otro cadáver. Esta vez pertenecía a Frank Arkell, exalcalde de Wollongong y también exmiembro del Parlamento del Estado de Nueva Gales del Sur. El modus operandi era muy similar al de David O'Han. El cráneo del señor Arkell había sido hundido con una lámpara de noche y el cable eléctrico había sido enrollado firmemente alrededor de su cuello para estrangularlo hasta la muerte. Al igual que en el caso de David O'Han, las lesiones habían sido infligidas post-mortem, aunque no el destripamiento visto en el caso del señor David. Esta vez, el asesino hizo laceraciones alrededor del pecho, pero no extrajo ninguno de los órganos. Sin embargo, le habían clavado alfileres en los ojos y las mejillas. Los dos casos tenían los mismos matices satánicos, pero los dos hombres eran muy diferentes. El señor David era un hombre de familia muy querido que dirigía su propio negocio y aparentemente no tenía enemigos. Pero el señor Arkell era bastante diferente. En primer lugar, había ocupado cargos públicos en varias capacidades, pero lo más importante es que había estado bajo investigación recientemente por acusaciones relacionadas con contenido inapropiado que involucraba a menores. Aunque había sido absuelto, las autoridades seguían creyendo que era culpable y continuaban persiguiendo casos relacionados con él.
Nadie puede condonar el vigilantismo, pero los despreciables crímenes por los que estaba siendo investigado ciertamente lo convirtieron en un objetivo. Después de algunas consultas de puerta a puerta, la policía no tardó en obtener una pista. ¿Adivina quién vivía a solo unas puertas de David Ohan? Así es, Mark Dollara y su mejor amigo, Keith Schraber. Los vecinos habían reportado haber visto actividades extrañas en la casa y creían que los dos estaban llevando a cabo rituales como parte de su participación en un culto satánico. Por supuesto, la policía no puede confiar en la palabra de alguien, por lo que visitó a los dos hombres poco después. Al entrar en la casa de los jóvenes, la policía inmediatamente notó dibujos extraños alrededor de la casa y en las posesiones de los hombres. Los dibujos incluían símbolos bizarros y crucifijos que coincidían con los encontrados en las escenas del crimen de David Ohan y Frank Arkell. Las fuerzas del orden sospecharon de inmediato que Keith y Valera habían estado involucrados en los asesinatos de alguna manera. Pero había un problema: encontrar algunos dibujos no era evidencia contundente y aún no se había descubierto ADN. Así que no había motivos para arrestarlos o acusarlos de nada. Sorprendentemente, a pesar de las horrendas escenas del crimen, parecía que quien cometió los crímenes había sido bastante cuidadoso al no dejar evidencia por ahí. La escena del crimen de David tenía pocas evidencias. Aunque había huellas dactilares, en ese momento no podían ser relacionadas con nadie. Eso cambió tras una búsqueda minuciosa de la escena y los terrenos circundantes en el asesinato de Frank Arkell. La policía descubrió un par de pantalones empapados en sangre y un par de botas. Después de obtener ADN y huellas dactilares de los objetos, pudieron hacer una coincidencia positiva con Mark Dollara. Una exnovia de Valera también se presentó para hablar con la policía sobre las extrañas creencias que él tenía y mencionó que poseía un par de botas y pantalones exactamente como los que se encontraron. Keith Schreiber también fue interrogado, pero se estableció rápidamente que no pudo haber cometido los asesinatos porque estaba trabajando en ese momento y tenía una sólida coartada. La policía obtuvo una orden de arresto para Valera muy rápidamente, y estaban literalmente a punto de salir de la estación para hacer el arresto cuando Valera inesperadamente les ahorró el problema. Entró en la estación de policía de Wollongong y hizo una confesión completa. Cuando se le preguntó por qué había elegido a los dos hombres, Valera explicó que creía que el señor David era homosexual y le había hecho proposiciones hace algún tiempo. Aunque matarlo le pareció algo aleatorio, Valera admitió que el abuso pasado de su padre le hacía ver los avances de David hacia un joven de 19 años como un recordatorio perturbador de sus propias experiencias. En cuanto a Frank Arkell, Valera lo describió como un hombre muy horrible que también había intentado hacerle avances, pero Valera lo había rechazado. Valera no expresó ningún remordimiento por haber matado a Arkell, afirmando que consideraba a Arkell una seria amenaza para los niños. Cuando la policía le preguntó por qué lo hizo, Valera dijo que estaba enojado ese día y que no había una razón específica. Mark Valera fue a juicio en julio de 2000 y, sorprendentemente, se declaró no culpable de los asesinatos, alegando en su lugar homicidio involuntario. En la corte, la defensa argumentó que Valera había perdido el control debido a su infancia turbulenta y al abuso que había recibido por parte de su padre. Desafortunadamente para la defensa, pero no sorprendentemente, esto fue rechazado ampliamente por el juez y el jurado. Valera fue condenado a 2 cadenas perpetuas y se convirtió en la persona más joven en la historia de Australia en ser recluida en un Supermax, una prisión utilizada solo para los delincuentes más serios y peligrosos. Sus documentos fueron sellados con las palabras "Nunca será liberado". La policía también sospechaba de Valera en un tercer asesinato, el de Trevor Parkin, quien había sido asesinado con una bola de boliche y también desmembrado en 1997, pero no pudieron probar ningún vínculo entre David, Arkell, Parkin y Valera. La investigación tuvo que ser abandonada, pero las sospechas de la policía nunca desaparecieron. Eventualmente, un escort masculino llamado Christopher Robinson fue acusado del asesinato, pero las autoridades siempre sospecharon que Valera tenía algún tipo de implicación. Belinda Van Cravel había pasado toda su vida rodeada de violencia. Había sido criada por un hombre que la había golpeado consistentemente. Observó cómo su hermano también era golpeado y vivió con miedo todo el tiempo.
Ahora, su hermano adorador de Satanás era un doble asesino. Con un entorno así, siempre le resultaría difícil llevar una vida normal y respetuosa de la ley. Es comprensible que ambos hermanos resentían enormemente a su padre. ¿Quién no tendría sentimientos negativos hacia alguien que los golpeó durante toda su infancia? No se puede exagerar cuánto admiraba Belinda a su hermano, él era su ídolo. Lo veía como la única buena persona en su vida, sin importar los crímenes que pudiera haber cometido. Pero una parte del juicio de Valera encendió un interruptor en la cabeza de Belinda, uno que nunca podría apagar. Por supuesto, sabía sobre las golpizas, pero lo que nunca había escuchado antes eran las acusaciones de abuso de Valera por parte de su padre. Y lo que es más, nunca lo olvidaría. Belinda dijo que fue el padre de los hermanos quien lo llevó a hacerlo. Él era quien debería estar en la cárcel, no su hermano. Avancemos unos años. Valera ahora llevaba varios años cumpliendo su doble sentencia de cadena perpetua, y en el exterior, Belinda había iniciado una relación con su mejor amigo, Keith Schreiber. Seguía viviendo con su padre porque no tenía a dónde ir y también se había convertido recientemente en madre. A pesar de su cambio en las circunstancias, su odio y resentimiento persistente hacia su padre no la habían abandonado, estaban creciendo en su interior como un volcán inactivo a punto de entrar en erupción. No estaba claro si Belinda realmente amaba a Keith o si lo estaba usando como un medio para un fin. Era una joven atractiva que ciertamente tenía poder e influencia sobre los hombres, más específicamente, sobre Keith Schreiber. Belinda utilizó el tiempo que pasaban juntos para recordarle constantemente a Keith cómo su padre la había maltratado no solo a ella, sino también a su mejor amigo. Le decía repetidamente que era culpa de su padre que Valera estuviera en prisión y que necesitaba probar un poco de su propia medicina. Cuando fuera el momento adecuado y Belinda sintiera que se había metido lo suficiente en la cabeza de Keith, atacaría. El 18 de agosto de 2000, llegó el momento. A primera hora de la mañana, Keith Schreiber llegó a la casa de Jack Van Cravo, caminando lentamente por el camino de piedra con un hacha en la mano. Se deslizó silenciosamente por una ventana que había quedado abierta. Kate planeó matar a Jack mientras dormía, pero las cosas no salieron como estaba planeado. Jack Van Cravo se despertó y comenzó a contraatacar. Se produjo una pelea sangrienta cuando Jack, de 48 años, intentó defenderse del hacha que Keith blandía sin descanso. Finalmente, Jack fue dominado y recibió 25 hachazos y 16 puñaladas con el cuchillo que Keith había traído como refuerzo. En caso de que no estuviera claro, Belinda fue quien dejó la ventana abierta para Keith. También había dejado el hacha justo afuera de la propiedad para que él la recogiera antes de entrar a la casa. Belinda y su hija de 4 años estaban en la casa en el momento del asesinato, acostadas en la cama en la habitación de al lado. Ambas escucharon el ataque, mientras los gritos y las súplicas desesperadas de Jack Van Cravo por su vida resonaban por la casa en sus últimos momentos. Después, Belinda admitió que su hija estaba asustada y preguntó, ¿qué le está pasando a papi? Pero en lugar de levantarse para ayudar, Belinda simplemente le tapó los oídos a su hija y esperó a que terminara el asesinato. No tardó mucho la policía en identificar a su sospechoso. Con conexiones claras entre Belinda, Valera y Keith, arrestaron a Keith en menos de 24 horas. Tenía poca o ninguna intención de ocultar sus acciones. Después de un breve periodo de negación, decidió confesar todo a la policía. Explicó que Jack merecía todo lo que le pasó porque tenía un historial de comportamiento inapropiado con menores y afirmó que había hecho una buena acción al quitarlo del mundo para que nunca más molestara a otro niño. Un error común entre los criminales es subestimar a la policía. Sin embargo, la policía no fue engañada. No creyeron ni por un segundo que Keith Schreiber se hubiera tomado la justicia por su mano para asesinar a Jack Van Cravo sin influencia externa. Kate no tenía antecedentes de tal comportamiento y estaban bien al tanto de la dinámica familiar que involucraba a los Van Cravo. Keith se negó a decir si fue coaccionado o persuadido por alguien más para cometer el asesinato. La policía tenía sus propias sospechas. Poco después de la confesión de Keith, Belinda fue llevada para ser interrogada. Durante su entrevista, Belinda intentó hacérsela inocente.
Cuando se le preguntó sobre su relación con Keith, negó cualquier implicación en el crimen y afirmó que nunca había estado involucrada con él de manera inapropiada. Cuando se le presionó sobre su relación con su padre, respondió de manera defensiva, tratando de restarle importancia a su relevancia. Belinda se negó a admitir que había pedido a Keith que matara a su padre, pero concedió que quería que estuviera muerto. Sin embargo, esta confesión no fue suficiente para condenarla personalmente por asesinato. Pero parecía estar contenta de sacrificar a Keith. Él había hecho su trabajo y ahora cumpliría su tiempo tras las rejas. Keith Schreiber fue condenado a 16 años por el asesinato y no sería elegible para libertad condicional hasta que hubiera cumplido al menos 12 de esos años. Sin embargo, Belinda Van Cravel no escapó ilesa. Fue condenada a 6 años por solicitación de asesinato. Aunque perdió su libertad y a su hija, Belinda sintió que valía la pena porque Jack tenía que ser castigado por lo que había hecho. Belinda fue liberada de prisión en 2007. Ella declaró que quería una nueva vida y un nuevo comienzo. Pero, para alguien que había pasado toda su vida rodeada de violencia, parte de la cual había instigado ella misma, ¿era esto realmente posible? Parecía que Belinda estaba cumpliendo su palabra, se mantuvo fuera de problemas e incluso conoció a un nuevo novio poco después de su liberación. Marshall Gould era un vendedor de alfombras que conoció a Belinda en una tienda de alfombras en 2008. Los dos se enamoraron rápidamente y tuvieron un hijo juntos. Inicialmente, Belinda no le contó a Marshall sobre su pasado, presumiblemente temiendo que fuera un desagrado. Pero un día, se acercó a él con un libro en la mano. El libro se titulaba Unidos por la Sangre, una historia de crimen verdadero basada completamente en su familia. Simplemente dijo, lee esto y pregúntame cualquier cosa que tengas en mente. La mayoría de las personas seguramente habrían estado preocupadas al enterarse de que su pareja tenía un pasado tan problemático. Pero Marshall estaba a punto de obtener una visión más profunda de la psicología de Belinda Van Cravel. En lo que parecía un día normal, Belinda estalló en una rabia no provocada contra su pareja. Marshall describió cómo sus ojos perdieron todo color y parecieron volverse completamente negros. Después de golpearlo unas cuantas veces, corrió a la cocina y regresó rápidamente con un cuchillo en la mano. Le dijo, te voy a eliminar, Jack. Marshall fue apuñalado 6 veces por Belinda en los brazos, la pierna y el cuello. Asombrosamente, aunque quedó en el suelo perdiendo mucha sangre y con su vida pendiendo de un hilo, aún no llamó a los servicios de emergencia porque, en sus palabras, no quería que ella tuviera problemas. Llamó a su padre, Wayne, para que viniera a recogerlo. Su padre lo llevó rápidamente al hospital. A pesar de los deseos de Marshall, ahora estaba fuera de sus manos. Los servicios de emergencia tienen la obligación de informar cualquier incidente violento a la policía, y eso fue exactamente lo que hicieron. Claro, Marshall seguía haciendo todo lo posible para defender a Belinda, diciendo a la policía que había sido asaltado por 3 hombres que lo habían apuñalado. Eventualmente, Marshall fue presionado por la policía. Confesó todo lo ocurrido, pero también afirmó que Belinda era una buena persona que no tenía la intención de hacer lo que había hecho. Curiosamente, Belinda no estaba en el hospital con su pareja. A la mañana siguiente, mientras Wayne Gould estaba al lado de la cama de su hijo, recibió una llamada de Belinda preguntando por el paradero de Marshall. Él explicó que Marshall estaba en el hospital porque Belinda había intentado hacerle daño la noche anterior. A pesar de su insistencia en que nunca haría algo así, Wayne le confrontó con la realidad de la situación, afirmando que, de hecho, había intentado causar daño, apuñalándolo varias veces y causándole heridas graves. Esta revelación la llevó a llorar y a afirmar que no recordaba nada de lo ocurrido. La policía no creyó ninguna de las versiones de los eventos ni de Marshall ni de Belinda. Ella fue acusada inmediatamente de lesiones con la intención de causar graves daños corporales y condenada a 3 años. No sería elegible para libertad condicional hasta que hubiera cumplido al menos 2 de esos años. Marshall estaba seriamente dedicado a Belinda. Cada semana iba a la prisión a visitarla e incluso escribió una larga carta al juez. Durante el juicio, Belinda habló sobre su pasado y pidió una pena más leve. Esto podría explicar por qué recibió un castigo relativamente indulgente.
A pesar de la clara pero desconcertante preocupación de Marshall por ella, su relación estaba condenada y terminó antes de que Belinda fuera liberada de prisión. Al salir en libertad, parecía haber encontrado estabilidad y estaba tratando de comenzar de nuevo. Pasaron algunos años, y se mantuvo alejada de problemas, aparentemente aprovechando la oportunidad de una nueva vida. Eso fue hasta junio de 2020, cuando Belinda y una amiga salieron a celebrar la detención de su nueva pareja, quien supuestamente la había estado abusando. El alcohol y las sustancias adictivas jugaron su parte cuando estalló una pelea entre las dos mujeres por un porro que aparentemente no se estaba compartiendo equitativamente. Belinda finalmente dominó a Smith y fue vista estrangulándola sin piedad, con sus manos firmemente alrededor del cuello de Smith. Ella la soltó, pero luego procedió a golpear a Smith repetidamente. Los transeúntes vieron el incidente e intervinieron, separándolas. A pesar de estar mantenidas apartadas, Belinda no había terminado. Agarró varios adornos, incluyendo estatuas de cerámica y candelabros de vidrio, y los lanzó a Smith, uno de los cuales le dio directamente en la cara. A pesar de enfrentar 2 cargos más de asalto, Belinda fue nuevamente liberada bajo fianza mientras esperaba juicio porque su abogado afirmaba que estaba actuando en defensa propia. El 6 de enero de 2022, Belinda tenía 41 años, pero su temperamento y explosiones de violencia al azar aparentemente no habían disminuido. Fue acusada de robar un bolso en una cafetería. Belinda negó que fuera un robo, afirmando que alguien había dejado el bolso colgado en una silla sin supervisión, una defensa bastante extraña. Esta nueva ola de crímenes de Belinda podría atribuirse a un desarrollo muy significativo que no conocía en el pasado. Como hemos mencionado, ella era extremadamente leal a su hermano y había declarado en muchas ocasiones que deseaba poder cumplir su sentencia de cadena perpetua porque él no era lo suficientemente fuerte para sobrevivir en prisión. Durante una entrevista televisiva un par de años antes, a Belinda se le presentó una lista de objetivos que había escrito su hermano. Dentro, había una copia de un libro titulado El A a la Z de los asesinos en serie, el mismo libro que la policía había encontrado en la casa de Valera. A Belinda se le mostró una lista y expresó alivio de que algo de él estuviera disponible. Al abrir el libro, en la cubierta interior izquierda, estaban las palabras, ¿quién será mi número 3? Debajo de esta escalofriante frase había una lista bastante larga de nombres que Mark Valera planeaba atacar a continuación. Sus ojos se desplazaron lentamente por la página y, aproximadamente a mitad de la lista, vio su propio nombre en letras mayúsculas. Belinda trató de mantener la calma y dijo que era triste que su nombre estuviera allí, pero que no le preocupaba. Sin embargo, a pesar de sus palabras, era evidente en el video que su rostro cambió y sus ojos se entrecerraron ligeramente. Lo que fuera que había sido en el pasado o lo que pudiera seguir siendo, la revelación claramente la había impactado. Una cosa que nunca se podría cuestionar era su lealtad a su hermano. El nivel de emoción y el dolor que esta traición causó es innegable. Después de todo, Valera era la única constante en su vida. Habían compartido mucho juntos a lo largo de su infancia y se habían apoyado mutuamente después de ser golpeados por su padre. Este era un vínculo que Belinda al menos consideraba inquebrantable. Pero con las listas de objetivos de Valera, esa ilusión se había hecho añicos, dejándola efectivamente completamente sola en el mundo, sin nadie con quien hablar o en quien confiar. Belinda Van Cravel sigue viviendo como una mujer libre hasta el día de hoy. Tras su pelea con su supuesta amiga, recibió lo que se consideraría un castigo bastante leve. El 29 de noviembre de 2022, se le impuso una orden comunitaria, obligándola a completar 80 horas de servicio comunitario. Como resultado, todavía camina entre la ciudadanía respetuosa de la ley, presumiblemente capaz de cometer actos de violencia al azar. Belinda Van Cravel ha sido apodada Belinda Van Evil en Australia y es ampliamente conocida por ser llamada la mujer más malvada de Australia. Con un historial delictivo tan largo como tu brazo y nunca realmente haber mostrado remordimiento por los crímenes que cometió, ¿puede esta mujer realmente ser confiable por alguien? Es claro que su problemática crianza y la de su hermano ciertamente jugaron un papel en la vida que ha elegido llevar. Cada vez que comete un crimen, parece coincidir con algo o alguien que le recuerda su pasado. Esto, por supuesto, no excusa su comportamiento,
pero está indudablemente dañada hasta tal punto que puede que nunca sea capaz de recuperarse y llevar una vida respetuosa de la ley. ¿Cuál es la mejor respuesta para las fuerzas del orden? ¿Encerrarla y tirar la llave? Por el momento, al menos, el sistema de justicia penal parece estar optando por la rehabilitación, tratando de ayudarla en lugar de encerrarla durante un periodo significativo de tiempo. Por otro lado, todavía hay dos problemas importantes. En primer lugar, cuando Belinda fue condenada por apuñalar a Marshall Gould, le dijo a las fuerzas del orden que podía cumplir la condena de pie, no tenía miedo a la prisión. En segundo lugar, al no encerrarla, el sistema judicial está potencialmente poniendo en riesgo a los ciudadanos respetuosos de la ley. Belinda ha demostrado en numerosas ocasiones que es más que capaz de cometer actos violentos cuando se le presenta la ocasión. Es difícil ver cómo nunca volvería a delinquir. Por lo tanto, representa una amenaza presente y peligrosa para el público. Keith fue liberado de prisión después de cumplir 12 años de su condena. Desde entonces, se ha mantenido alejado de problemas y no se asocia con nadie de su pasado. Marshall Gould también fue víctima de la ira incontrolable de Belinda. Afortunadamente, sobrevivió y evitó continuar su relación con ella, lo que podría haber sido una muy afortunada escapatoria. Ahora está avanzando con su vida, lejos de Belinda Van Cravel. Su hija, afortunadamente, fue retirada de Belinda a una edad temprana y colocada con una familia amorosa, donde todavía vive hoy en día, amada y cuidada en todos los sentidos. Su hijo se quedó con su padre, el señor Marshall. Belinda no tiene derechos de visita, y el señor Marshall lo está criando solo. Él está bien cuidado y, sin duda, es mucho más seguro con su padre que lo habría sido con su madre. Cuando la violencia doméstica se convierte en una obsesión, las consecuencias solo pueden ser trágicas. El caso de la familia Van Cravel es un testimonio de cómo el dolor del abuso y la negligencia infantil pueden empujar a las personas a un ciclo de crimen. Esta no es solo una historia de una familia rota, sino también una advertencia sobre el daño psicológico que no se puede curar. La violencia doméstica no solo hiere el cuerpo, sino que también destruye el alma, llevando a consecuencias irreversibles. Es difícil imaginar que el lugar destinado a estar lleno de paz y amor pueda convertirse en la fuente misma de horror y pesadillas. Este es el final de los dos casos de hoy. Gracias por ver el video completo. Como siempre, ¿qué caso te parece más cruel? Por favor deja un comentario. Soy X, adiós y nos vemos mañana.